Capítulo 16. De lo que nos sucedió costeando las sierras de Tusta y de Tuspa. Después que de nosotros se partió el capitán Pedro de Alvarado para ir a la isla de Cuba, acordó nuestro general con los demás capitanes y pilotos que fuésemos costeando y descubriendo todo lo que pudiésemos. Yendo por nuestra navegación, vimos las sierras de Tusta, y más adelante de ahí a otros 2 días vimos otras sierras muy altas, que agora se llaman las sierras de Tuspa. Por manera que unas sierras se dicen Tusta porque están cabe un pueblo que se dice así, y les otras sierras se dicen Tuspa porque se nombra el pueblo junto a donde aquellas están. Tuspa. Caminando más adelante vimos muchas poblaciones, y estarían la tierra adentro 2 o 3 leguas, y esto es ya en la provincia de Pánuco. Yendo por nuestra navegación, llegamos a un río grande, que le pusimos por nombre Río de Canoas, allí enfrente de la boca del surgimos, y estando surtos todos 3 navíos, y estando algo descuidados, vinieron por el río 16 canoas muy grandes llenas de indios de guerra, con arcos y flechas y lanzas, y vanse derechos al navío más pequeño, del cual era capitán Alonso de Ávila. Y estaba más llegado a tierra, y dándole una rociada de flechas, que hirieron a 2 soldados, echaron mano al navío como que lo querían llevar, y aún cortaron una amarra, y puesto que el capitán y los soldados peleaban bien, y trastornaron 3 canoas, nosotros con gran presteza les ayudamos con nuestros bateles y escopetas y ballestas, y herimos más de la tercia parte de aquellas gentes, por manera que volvieron con la mala ventura por donde habían venido. Y luego alzamos áncoras dimos vela, seguimos costa a costa hasta que llegamos a una punta muy grande, y era tan mala de doblar, y las corrientes muchas, que no podíamos ir adelante, y el piloto Antón de Alaminos dijo al general que no era bien navegar más aquella derrota, para ello se dieron muchas causas, y luego se tomó consejo de lo que se había de hacer, y fue acordado que diésemos la vuelta a la isla de Cuba, lo uno porque ya entraba el invierno no había bastimentos, un navío hacía mucha agua. Y los capitanes desconformes porque el Juan de Grijalva decía que quería poblar, y el Francisco Montejo Alonso de Ávila decían que no se podían sustentar por causa de los muchos guerreros que en la tierra había. También todos nosotros los soldados estábamos hartos muy trabajados de andar por la mar. Así que dimos vuelta a todas velas, y las corrientes que nos ayudaban, en pocos días llegamos en el paraje del gran río de Huacacualco, no pudimos estar por ser el tiempo contrario, y muy abrazados con la tierra entramos en el río de Tonala, que se puso nombre entonces San Antón, allí se dio carena al un navío que hacía mucha agua, puesto que tocó 3 veces al estar en la barra que es muy baja, y estando aderezando nuestro navío vinieron muchos indios del puerto de Tonala que estaba a 1 legua de allí. Trujeron pan de maíz y pescado fruta, y con buena voluntad nos lo dieron, y el capitán les hizo muchos halagos, se les mandó dar cuentas verdes y diamantes, les dijo por señas que trujesen oro o rescatar, que les daríamos de nuestro rescate, traían joyas de oro bajo, se les daban cuentas por ello. Y des que lo supieron los de Guanacacualco de otros pueblos comarcanos que rescatábamos, también vinieron ellos con sus pistuelos, llevaron cuentas verdes que aquellos tenían en mucho. Pues demás de aqueste rescate, traían comúnmente todos los indios de aquella provincia unas hachas de cobre muy lucidas como por gentileza a manera de armas, con unos cabos de palo muy pintados, y nosotros creímos que eran de oro bajo, comenzamos a rescatar de ellas, digo que en 3 días se hubieron más de 600 de ellas, y estábamos muy contentos con ellas, creyendo que eran de oro bajo, los indios mucho más con las cuentas, mas todo salió vano, que las hachas eran de cobre las cuentas un poco de nada. Un marinero había rescatado secretamente 7 hachas y estaba muy alegre con ellas, y parece ser que otro marinero lo dijo al capitán, mandóle que las diese, y porque rogamos por él, se las dejó, creyendo que eran de oro. También me acuerdo que un soldado que se decía Bartolomé Pardo fue a una casa de ídolos, que ya he dicho que se decía Cues, que es como quien dice casa de sus dioses, que estaba en un cerro alto, y en aquella casa halló muchos ídolos, copal, que es como incienso, que es con que zahuman, y cuchillos de pedernal, con que sacrificaban retajaban, unas arcas de madera, y en ellas muchas piezas de oro, que eran diademas collares, 2 ídolos y otros como cuentas, y aquel oro tomó el soldado para sí. Y los ídolos del sacrificio trujo al capitán. Y no faltó quien le vio lo dijo al Grijalva, y se lo quería tomar, rogámosle que se lo dejase, y como era de buena condición, que sacado el quinto de su majestad, que lo demás fuese para el pobre soldado, y no valía 80 pesos.
También quiero decir cómo yo sembré unas pepitas de naranjas junto a otras casas de ídolos, y fue de esta manera, que como había muchos mosquitos en aquel río, fuime a dormir a una casa alta de ídolos, e allí junto a aquella casa sembré 7 u 8 pepitas de naranjas que había traído de Cuba, e nacieron muy bien, porque parece ser que los papas de aquellos ídolos les pusieron defensa para que no las comiesen hormigas, e las regaban e limpiaban des que vieron que eran plantas diferentes de las suyas. He traído aquí esto a la memoria para que se sepa que estos fueron los primeros naranjos que se plantaron en la Nueva España, porque después de ganado México e pacíficos los pueblos sujetos de Guacacualco tuvous por la mejor provincia, por causa de estar en la mejor conmodación de toda la Nueva España, así por las minas que las había como por el buen puerto, y la tierra de suyo rica de oro y de pastos para ganados. A este efecto se pobló de los más principales conquistadores de México, e yo fui uno. Fui por mis naranjos y traspasélos, salieron muy buenos. Bien sé que dirán que no hace al propósito de mi relación estos cuentos viejos, y dejallos diré cómo quedaron todos los indios de aquellas provincias muy contentos, luego nos embarcamos y vamos la vuelta de Cuba, y en 45 días, unas veces con buen tiempo y otras veces con contrario, llegamos a Santiago de Cuba, donde estaba el gobernador Diego Velázquez, y él nos hizo buen recibimiento. Y des que vio el oro que traíamos, que sería 4.000 pesos, con el que trujo primero el capitán Pedro de Alvarado sería por todo unos 20.000 pesos. Unos decían más e otros decían menos, los oficiales de su majestad sacaron el real quinto, también trujeron las 600 hachas que parecían de oro, cuando las trujeron para quintar estaban tan mohosas, en fin como cobre que era, y allí hubo bien que reír y decir de la burla y del rescate. Y el Diego Velázquez con todo esto estaba muy contento, puesto que parecía estar mal con el pariente Grijalva, no tenía razón, sino que el Alfonso de Ávila era mal acondicionado, y decía que el Grijalva era para poco, no faltó el capitán Montejo que le ayudó de mal. Y cuando esto pasó, ya había otras pláticas para enviar otra armada, a quien elegirían por capitán. Capítulo 17. Cómo Diego Velázquez envió a Castilla a su procurador. Y aunque les parezca a los lectores que va fuera de nuestra relación esto que yo traigo aquí a la memoria antes que entre en lo del capitán Hernando Cortés, conviene que se diga por las causas que adelante se verán, también porque en un tiempo acaecen 2 o 3 cosas, y por fuerza hemos de hablar de una, la que más viene al propósito. Y el caso es que, como ya he dicho, cuando llegó el capitán Pedro de Alvarado a Santiago de Cuba con el oro que hubimos de las tierras que descubrimos, y el Diego Velázquez temió que primero que él hiciese relación a su majestad, que algún caballero privado en corte tenía relación délo y le hurtaba la bendición, a esta causa envió el Diego Velázquez a un su capellán, que se decía Benito Martínez, hombre que entendía muy bien de negocios, a Castilla con probanzas, cartas para don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, se nombraba arzobispo de Rosano, y para el licenciado Luis Zapata para el secretario Lope Conchillos, que en aquella sazón entendían en las cosas de las Indias, y Diego Velázquez era muy servidor del obispo y de los demás oidores, y como tal les dio pueblos de indios en la isla de Cuba, que les sacaban oro de las minas, a esta causa hacía mucho por el Diego Velázquez, especialmente el obispo de Burgos, no dio ningún pueblo de indios a su majestad, porque en aquella sazón estaba en Flandes. Y demás de les haber dado los indios que dicho tengo, nuevamente envió a estos oidores muchas joyas de oro de lo que habíamos enviado con el capitán Alvarado, que eran 20.000 pesos, según dicho tengo, no se haría otra cosa en el Real Consejo de Indias sino lo que aquellos señores mandaban. Lo que enviaba a negociar el Diego Velázquez era que le diesen licencia para rescatar conquistar poblar en todo lo que había descubierto y en lo que más descubriese, y decía en sus relaciones cartas que había gastado muchos millares de pesos de oro en el descubrimiento. Por manera que el capellán Benito Martínez fue a Castilla y negoció todo lo que pidió, aún más cumplidamente, que trujo provisión para el Diego Velázquez para ser adelantado de la isla de Cuba. Pues ya negociado lo aquí por mí dicho, no dieron tan presto los despachos que primero no saliese Cortés con otra armada. Quedarse ha aquí. Así los despachos del Diego Velázquez como la armada de Cortés, diré cómo estando escribiendo esta relación vi una corónica del coronista Francisco López de Gómora y habla en lo de las conquistas de la Nueva España México, lo que sobre ello me parece declarar, a donde hubiere contradicción sobre lo que dice el Gómora, lo diré según y de la manera que pasó en las conquistas, y va muy diferente de lo que escribe, porque todo es contrario de la verdad.